Boño, justo no creo que el Snyder Cut sea buen ejemplo. La gente quiere que sea canon, pero Warner, productora, quiere hacer la película. Quienes hacen la película dicen que no, y que el canon es lo que salió en cines, que fue en lo que se trabajó en las películas posteriores. Bueno, Sí, eso Pero, eso es ¿qué es el justo canon? lo que estaba pensando después. O sea, porque sí, tú tienes la versión de Snyder, pero finalmente, a final de cuentas, quienes tienen los derechos sobre los personajes, pues es Warner, es DC. Entonces ellos pueden ser quienes dicten la línea que vaya a seguir en próximas películas estos Claro. personajes. Sobre Pueden lo de... profanar la historia de maneras inimaginables simplemente con desearlo, ¿no? Ujú. Y aquí, o sea, ¿no creen ustedes que romantizamos demasiado el concepto del autor? O sea, Sí. véanlo, por ejemplo, con Marvel, vemos a Stan Lee como si fuera la siguiente maravilla del mundo, ¿no? Y todo lo que él decía, él iba a las convenciones, solo se paraba ahí todo el mundo, ¡no te pases, Stan Lee! Todo el mundo lo adoraba precisamente por la figura que representaba. O sea, él no hizo todos los cómics, él no dibujó todos los cómics, él no creó todos los personajes, pero para la gente era, este güey es Marvel, ¿sabes? Sí. De hecho, Sí, pues es un Bart, ejemplo de lo Roland Barthes dice esto del autor como Dios, de que él tiene la última palabra sobre las obras. Bueno, de que se tiende a creer que él tiene la última palabra sobre las obras. Y entonces es bien curioso porque actualmente los medios y las producciones que tenemos pues tienen un montón de posibles autores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cine pues tenemos la figura del director de cine, que en este caso tiene un peso fundamental, pero ¿qué pasa con todos los que pusieron Sí, escenografía, música? precisamente esa es, por ejemplo, la visión que tenía Godard acerca del autor. Era muy romántica, pero también conforme la leí, vi que era muy egoísta en cierta parte, porque dejaba de lado a todas esas personas, precisamente los demás departamentos, que de alguna u otra forma dejaban su sello en esa obra. Y dices, ok, el director está, pero de alguna u otra forma el fotógrafo, el guionista, si es que lo hay, si es que es diferente al director, el editor y todo eso, pues obviamente también esas personas dejan un poco de su lado. Y ahora, con la reivindicación de, Mank, de David Fincher, en ese aspecto también recoge lo que es el bajar del pedestal al autor como tal, o sea, quitándole todo el misticismo a, por ejemplo, a la figura de Orson Welles, que obviamente pues sí tuvo su que ver en Ciudadano Kane, pero en la película, por ejemplo, no le dan todo el crédito, sino que te ponen el otro lado, la historia de Herman Mankiewicz y cómo él fue prácticamente el responsable del guión de la película, mientras que Wells fue nada más como un revisionista del guión. Sí. Bueno, para como entender un poco de dónde nace esta idea del autor Dios, bueno, del autor como el genio creador, pues también Barth, justo en su texto menciona que es un producto post-medieval. O sea, el autor nace después de la Edad Media en Europa por parte de muchas intenciones inglesas y francesas de establecer una figura de un individuo, ¿no? Se empieza a tomar en cuenta a los individuos y su importancia. También dice que nace de la mano del capitalismo, en este sentido de que los individuos empiezan a cobrar peso en la sociedad. Pero antes de eso, las historias eran historias del colectivo. Entonces, le pasaba de gente a gente. Sí, yo tengo varios ejemplos de la Edad Media. Bueno, uno de esos, el clásico, que es el de los cuentos de la calle Broca. Que si ustedes ven los cuentos de la calle Broca, la inmensa mayoría de esos cuentos son cuentos que nacieron en la Edad Media y que se contaban en la Edad Media y que ahora nos llegaron modernizados. Y por otro lado está el caso de Merlín, que la literatura artúrica, que en la Edad Media era tomada por un autor, o sea, alguien escribió las primeras literaturas artúricas y luego la tomaba otro autor en un proceso que se llamaba imitatio, en el cual era como fusilarse textos pero con respeto, o sea, como me encanta tanto esto que lo voy a hacer otra vez, ¿no? Para que llegue a otras personas. Eso estoy resumiéndolo mucho, ¿no? Y después de esa imitatio, pues llega a nosotros en contextos modernos con una serie, ¿no? Como puede ser Merlín, la serie inglesa esta. Y nos podemos preguntar, ¿es un relato artúrico la nueva serie de... Bueno, no nueva, la serie de Merlín? Trollhunters es un relato artúrico y es más o menos artúrico que los relatos artúricos medievales. ¿Por qué no serían exactamente lo mismo? Es una tradición que ha seguido a lo largo del tiempo
y que hoy tiene estas representaciones en las obras de Guillermo del Toro con Trollhunters o en Merlín, en esta serie inglesa, y son parte de lo mismo, ¿no? Pero es diferente, güey. Bueno, primero dos cosas. La primera, nadie se va a preguntar eso que acabas de decir, güey. Segundo, güey. O sea, no es como que abras Netflix y esto será una obra de Renault, güey. No va a pasar. Pero bueno. Yo lo hago, güey. Perdón. Ya lo sé, güey. Ya lo sé. No me sorprende. Perdón ¿Cómo por te- consumir inteligentemente. Así, Perdón viendo por tener el Masterchef. cerebro Oh, tan este grande. gordito, de verdad. Güey, de verdad. Bueno, no importa. Lo que te decía. De que creo que aquí un concepto bien interesante es que veo que el valor cultural e histórico de las obras se va agregando con el tiempo. O sea, no es lo mismo una obra que fue creada, por decir algo, ¿no? O sea, en el 1200 a una obra actual, a pesar de que sea el mismo concepto, ¿sabes? Por ejemplo, Robin Hood, la obra original, las obras adaptadas y las últimas películas no son lo mismo, porque ahora el concepto tiene que ir... creo que se adapta a la gente, creo que se adapta al tiempo, ¿sabes? Claro, pero Eh, si Robin Hood se adaptaba también en su tiempo, o sea, si había una obra que fue por ejemplo, el Robin Hood canon, de alguna manera, ¿no? Y entonces llegaba otro autor y reescribía a Robin Hood, o los mismos trovadores al momento de estar cantando Robin Hood, no sé, ¿no? O sea, Merlín, los mismos trovadores al estar cantándolo hacia el pueblo y estar memorizando esa obra, pues es algo similar, ¿no? También se estaba readaptando la lectura de Robin Hood o la lectura del Rey Arturo. Nada más que se estaba adaptando a la cultura medieval y ahora se adapta a la cultura moderna. Pero ¿no es esto lo mismo, Julcero? Sinceramente, aquí una duda que me surge es, ¿a quién le atribuye sobre el valor, no? La película de Russell Crowe, ¿no? Lanzando flechas como loco y asaltando combis en la época media. O sea, ¿a quién le atribuyes ese valor? ¿A la obra original o es una versión tan deformada que ya no tiene nada que ver con esa versión original, güey, ¿sabes? Es como, eso me generaría la duda, porque si es así, o sea, si ahora el valor le pertenece a, o sea, la industria, al pueblo, como lo quieras ver, realmente, en efecto, o sea, creo que el autor ya no existe, ¿no? O sea, ya solo es una degeneración del concepto creativo original. Es que el autor empezó a existir hace poco, ese es el problema. El problema es que el autor es un personaje moderno. Si estuviéramos hablando de obras medievales, pues entonces ahí está el conflicto, ¿no? O sea, ahí no había autor. Y hoy en día tenemos representaciones mediáticas que son muy problemáticas en estos mismos sentidos. Bueno, voy a dejar que alguien más hable.